vamos a hablar de otra cosa también muy importante. Así es, hoy es el Día Internacional de la Enfermedad del COAX y vamos a hablar con un oftalmólogo porque nos va a explicar un poquito acerca de esta enfermedad si usted no la ha escuchado. Estaba leyendo un poquito y nos va también a despejar muchas dudas si realmente ocurre más en los hombres que en las mujeres esta enfermedad y cómo se produce. Vamos a darle la bienvenida al doctor, Lari. Adelante, el doctor Alejandro Candray, él es oftalmólogo y lo tenemos ya conectado. Doctor, gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido a Río Mi Gente. Buenos días, siempre un gusto de ser parte de su programa y especialmente para poder orientar a muchos de sus televidentes para que puedan tener salud visual, ¿no? Bueno, así es, y qué bonito poder conocer con usted, doctor. Mire, estábamos leyendo con Irene, es una enfermedad obviamente que afecta directamente a la retina, pero es cierto, que es verdad y que no, a qué edad se da, si es solo en niños, es más para los hombres que para las mujeres. Cuéntenos un poquito de las generalidades. Sí, esta es una de las condiciones que afortunadamente pues es bastante rara, tiene una incidencia, al menos en los países en los que se ha podido documentar alguna estadística. En el Reino Unido, por ejemplo, es una incidencia de 1 por cada millón de habitantes, ¿verdad? Entonces, en proporciones, esas sí son bastante pequeñas, ¿verdad? Son afortunadamente una incidencia muy baja, pero pues siempre existente, ¿verdad? Y más que todo, es una condición principalmente de diagnóstico temprano, que una condición pues que se pueda tratar ya en estadios más avanzados, ¿verdad? Por eso la consulta oportuna, ¿verdad? Como en toda enfermedad, es crítica. Claro. Entonces, esta es una condición que afecta específicamente a la retina del ojo, que es la que se encarga, es un tejido fotosensible que es la que recibe prácticamente el estímulo luminoso de lo que vemos y lo transforma en un impulso nervioso hacia la corteza cerebral, ¿verdad? Donde finalmente se procesa la visión. Así que es un tejido extremadamente crítico, es como el equivalente a la película fotográfica en las cámaras antiguas. Entonces, es una condición que sí afecta casi un 80% a varones, en proporción menor entonces en las mujeres, pero es una edad bastante característica de la infancia en la que se ven afectados. El promedio se dice que es entre los 6 a 8 años de edad. Exacto. Afortunadamente, tal vez ya a esas edades el examen clínico y también incluso la percepción de los síntomas puede ser un poco más perceptible por el niño. Tal vez ellos mismos pueden quejarse que no ven bien, que tienen algún tipo de alteración y eso puede dar lugar a un diagnóstico. Porque a veces niños más pequeños, pues eso es más difícil porque no expresan específicamente ningún síntoma. Es difícil de examinarlos a veces también, ¿verdad? Entonces, pues, eso mismo puede hacer un retraso en el diagnóstico. Uno de los conceptos bien importantes que tiene que quedar quizás como educación básica a la población es que lo que llamamos la leucocoria. La leucocoria es la apariencia del ojo blanco en las fotografías. Él se ha dado cuenta que muchas veces nos tomamos fotografías, especialmente personas que tienen a veces ojos claros, que a la hora de disparar el flash, en la foto sale la persona con los ojos rojos, ¿verdad? Entonces, eso es lo normal, ¿verdad? Afortunadamente, pues es una cuestión normal, pero en los niños a veces la alteración que se puede detectar es de que se vea un ojo con la apariencia de reflejo rojo, que es lo normal, y el otro ojo con un reflejo blanquecino. Doctor, Y esa... Perdón que lo interrumpa. Esto, para ir aclarando, no sé si estoy no es cierto, no sé si ya lo mencionó, es que solamente se da en un ojo. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, realmente, si los niños presentan esto, ¿es por genética o es que algo ocurrió durante el embarazo? ¿Alguna deformación? Sí, estos son problemas de la vasculatura de la retina. Se dice que no tiene un antecedente hereditario, o sea, no se puede pasar entre familias, sino que ocurre pues de una manera idiopática, ¿verdad? O sea, no se sabe específicamente si hay una causa directa, pero es una malformación de los vasos de la retina que permiten la fuga de suero. Entonces se va acumulando un líquido amarillento, un líquido ceroso, debajo de la retina, y entonces eso va produciendo de manera secundaria un desprendimiento de la retina. Quiere decir, doctor, que nadie está exento de que le suceda. Puede pasarle a cualquier... ¿Uno de cuántas personas dijo? Ahí usted dio el porcentaje. Sí. 1 de cada millón se presenta en 80% en los varones. Pero puede ser cualquier persona.
Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, no hay una causa específica, o sea, no es una infección, no es un proceso autoinmune, ¿verdad? Sino que simplemente pues, es una malformación de los vasos de la retina que permite la fuga de suero, ¿no? Doctor. Entonces, Sí. Adelante. Entonces es una condición más que todo diagnóstico temprano, por eso le explicaba la condición de la fotografía, porque muchas veces puede dar origen a un diagnóstico oportuno. Muchas veces el padre dice, mire, le tomé una foto a mi hijo y resulta que salió con un ojo blanco, el reflejo blanco. Entonces, como bien decía Irene, ahí en la cuestión de que usualmente es unilateral, no tiende a afectar a ambos ojos, afortunadamente, y entonces es por eso que en la fotografía a veces se puede ver ese contraste, esa diferencia. Y eso se produce porque simplemente este suero que se va acumulando en la retina produce ese reflejo blanco en vez de que sea un reflejo rojo como debe ser normalmente, ¿no? Quiere decir de que ya está ocurriendo una alteración, ¿verdad?, de la retina, del espacio debajo de la retina, y que requiere pues un tratamiento o al menos una consulta urgente. Eso justamente le iba a preguntar, doctor, si no se saben las causas, si hay un tratamiento que sea efectivo, que se pueda quitar por completo, o tiene consecuencias irreversibles tener esta enfermedad. Entonces lo más crítico de tratamiento pues es básico, un diagnóstico temprano. Entre más temprano se detecta, entre más chiquito, más temprana es el inicio del abordaje, pues el pronóstico visual va a ser mucho mejor, ¿no? Pero sí tiene tratamientos específicamente con administración láser, también crioterapia, ¿verdad?, que son con el propósito de ir destruyendo esos vasos que están produciendo la fuga del suero al espacio debajo de la retina y que van a forzar un desprendimiento de la retina por el espacio que va ocupando ese suero de manera progresiva. También la inyección de medicamentos intraoculares que van causando que esos vasos anormales se reviertan, ¿verdad?, y se desaparezcan. Y eventualmente si la condición progresa todavía más, pues entonces lo que requiere es el tratamiento del desprendimiento de la retina que ocurre de manera secundaria por el acúmulo de ese líquido, y también que pueden haber consecuencias si no se trata de manera oportuna, si la condición sigue, y que se ocasiona un glaucoma que puede ser bastante doloroso para el niño, ¿verdad? Entonces puede ser necesario incluso llegar a un tratamiento de una condición de glaucoma. Doctor, a ver, si esto se detecta, si esto hay un tratamiento en la niñez porque ya el médico lo recomendó, lo autorizó, ¿se quita por completo, doctor, o ya cuando uno va creciendo se puede volver a tener algún padecimiento de esta enfermedad? ¿Sucede? ¿Ha sucedido en algunos casos? Sí, al menos cuando se administra el tratamiento de manera bien oportuna y temprana, pues puede haber una estabilidad a largo plazo, ¿verdad? Pero la cuestión es que sí, la sobrevivencia del ojo sí tiene un porcentaje que a veces puede ser muy bajo, porque se dice que aproximadamente solo menos del 20% de los casos pueden mejorar con una visión útil, ¿verdad? Una visión normal o cercana a la normal, ¿verdad? El resto del 80% llegan a tener visiones en calidad de discapacidad visual o incluso pues una ceguera completa, ¿verdad? Entonces, las secuelas que produce visuales son bastante importantes. Afortunadamente, como son unilaterales en su mayoría, pues básicamente pues la persona puede depender del otro ojo, ¿verdad? Entonces, pero el diagnóstico oportuno y específicamente ese reflejo blanquecino es el que los padres tienen que tener alertas cuando le toman la fotografía al niño, porque es una alerta, ¿verdad?, que debe motivar siempre consultando de manera urgente. Ok. Doctor, síntomas, hablemos de factores físicos que podía presentar un paciente al tener esa enfermedad para no confundirlo con otra, porque hay muchas enfermedades de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que esa persona tendría si tiene esta enfermedad? Fíjense que tal vez no habrá un síntoma muy característico o exclusivo para esta condición, sino que son síntomas que se manifiestan pues, en un espectro de enfermedades que se comportan de manera similar. Pero básicamente pues, lo que el padre de familia debe tener en cuenta es de que al presentar cualquiera al menos de estos síntomas generales, es bien importante la consulta oportuna, no demorar. Pero básicamente son, primero, que es el que le mencionaba, la leucocoria, que es el reflejo blanquecino de un ojo en la fotografía. A veces también el estrabismo. El estrabismo se produce a veces que cuando uno de los ojos se ve desviado,
ocurre cuando ya la visión se está afectando de manera significativa y entonces al no haber un estímulo visual adecuado, el ojo pierde su calibración, por así decirlo, Claro. en que está orientado de manera paralela al otro y entonces empieza a desviarse. Entonces el estrabismo sí puede tener otras causas, pero usualmente musculares, ¿no? Pero también puede ser una consecuencia de condiciones que limiten la visión de manera bastante profunda. Doctor, ya para finalizar, porque el tiempo es corto, rapidito, hoy se celebra, hoy 17 de agosto, se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad del COAS, que muchas personas desconocemos de esto. En nuestro país, ¿de qué manera se educa a las personas o cómo las personas están llevando esta enfermedad o los tratamientos? ¿Se conoce? ¿Existe ya en nuestro país también esos tratamientos con láser que ya nos mencionó que solo de esa manera también se puede prevenir? Sí, afortunadamente toda esta tecnología y medicamentos porque se pueden requerir para tratamiento oportuno de un niño de esta edad existen aquí en el país, ¿verdad? Okay. No son cuestiones pues, que puedan ser extremadamente limitadas. Entonces, por eso es que depende más que todo de un diagnóstico bastante temprano. Pero específicamente, sí, como la incidencia es poca, pero sí hay pacientes pues, que la presentan. Pero básicamente, pues al ser el día de esta condición, pues la invitación básica es que invitamos a todos los padres y madres a tomarle una fotografía a sus hijos, activar el flash del teléfono, tomarles una fotografía y verificar que el reflejo de ambas pupilas esté presente. Y también, pues recordemos que afortunadamente muchos colegios piden una evaluación oftalmológica para poder ingresar y a eso facilita mucho como un filtro diagnóstico, ¿verdad? Así que me parece pues de que al menos hay muchas medidas preventivas que tratan de detectar este tipo de anormalidades y de hacer una incidencia bastante baja, pues afortunadamente muy pocos niños pues son afectados, pero cuando ocurre pues básicamente el diagnóstico temprano es muy importante, ¿verdad? Así que es muy valiosa la forma que ustedes pues, nos permiten llegar a la población para poder informarse al respecto. Gracias a usted, doctor Alejandro Candray, que siempre recibe nuestra llamada y nos da excelentes consejos por acá para toda la población salvadoreña. Gracias por su participación esta mañana. Excelente, mucho gusto, muchas gracias. Feliz semana, doctor. Con este